En la noche, cuando el reloj del palacio dio la tercera hora, se oyó un grito desde las habitaciones de la emperatriz, seco, sordo, como si lo hubieran sacado de la garganta. Los sirvientes que estaban de guardia detrás de la puerta no se atrevieron a entrar. Hacía varias semanas que en esas habitaciones se percibía un olor acre, mezclado con el olor metálico de la sangre y el hedor dulzón de la carne en descomposición. Solo el médico personal, temblando, cruzó el umbral. En la cama, entre sábanas enredadas, yacía una mujer, cuyo rostro había perdido casi por completo sus rasgos humanos. La piel de las mejillas se había desprendido, dejando manchas oscuras. Los labios estaban agrietados y sangrantes, y los ojos se habían llenado de un brillo turbio. Junto a ella, sobre una mesita, había una copa de plata con un espeso líquido grisáceo, la medicina, que por orden de la propia emperatriz le administraban 3 veces al día. En su interior había cinabrio molido mezclado con vino, mercurio recetado para expulsar la bilis negra y purificar la sangre. Su enfermedad comenzó de forma imperceptible a finales de otoño, con un ligero temblor en las manos y palidez que los cortesanos atribuyeron al cansancio. Los médicos le recetaron infusiones de enebro y polvos de minerales triturados, asegurándole que tales remedios fortalecían el espíritu y protegían contra la corrupción putrefacta, como llamaban a la descomposición interna del organismo. La emperatriz creía en el poder de los metales, considerando que el cuerpo podía fundirse y renovarse. Las primeras dosis de mercurio solo le provocaban somnolencia, pero al final del invierno comenzó a perder el cabello a mechones. Se le hincharon las encías y empezaron a sangrar, y su aliento adquirió un olor persistente a metal y podredumbre. Los sirvientes notaban que por las noches se levantaba de la cama, se agarraba la garganta como si se estuviera ahogando y murmuraba palabras sin sentido, a veces llamando a familiares fallecidos hacía mucho tiempo. Cada día, su habla se volvía más ininteligible y sus movimientos más bruscos e incontrolables. Los médicos lo atribuían a los vapores de la enfermedad y continuaban administrándole dosis cada vez más concentradas. Uno de los médicos jóvenes, llegado de la provincia, escribió en un informe a su mentor: «Vi cómo la piel de sus antebrazos se volvió gris azulada, como congelada, y debajo aparecieron rayas oscuras, parecidas a las vetas de la madera podrida. Sus dedos ya no se pueden estirar. Las articulaciones están rígidas y dolorosas al tacto. El acceso a sus aposentos estaba estrictamente restringido. Por orden del jefe de la guardia palaciega, solo se permitía la entrada a la emperatriz a 2 damas de la corte y 3 sirvientes, que eran registrados minuciosamente antes de entrar. Todas las conversaciones se mantenían en voz baja para no molestar a la enferma. Corrían rumores de que, en realidad, las restricciones no eran necesarias para su descanso, sino para ocultar a la nobleza y a los embajadores el verdadero estado de la soberana. Durante esas mismas semanas, comenzaron a celebrarse reuniones secretas en los pasillos del palacio entre los herederos y los allegados, en las que se discutía quién tomaría el poder si la emperatriz fallecía repentinamente. El primo, apoyado por los partidarios de la antigua nobleza, afirmaba que la enfermedad era un castigo divino por sus alianzas con los reformadores y que el poder debía volver a manos de los fieles servidores de las antiguas leyes. Al mismo tiempo, los partidarios del hijo de la emperatriz, aún adolescente, preparaban su propio plan para mantener el trono, que incluía negociaciones con influyentes comandantes militares. Las notas de la camarera, encontradas más tarde,
contienen las siguientes líneas. Hoy, al cambiarle la ropa, vi que la piel de sus pies estaba agrietada y que en las grietas se había formado una costra negra que desprendía un olor insoportable. Cada vez que se movía, gemía en silencio, pero no permitía que se detuvieran los procedimientos, ordenando que le frotaran las piernas con una pomada caliente con plomo molido. Dicen que eso debe sacar la enfermedad a través de la piel. Después de estos masajes, las grietas solo se hacían más profundas y el tejido a su alrededor se ennegrecía. Los médicos lo explicaban como una señal de purificación, aunque ellos mismos apartaban la mirada. A principios de la primavera, la emperatriz comenzó a sufrir convulsiones. A veces, su cuerpo se retorcía tanto que parecía que se le iba a romper la columna vertebral. Durante los ataques, 2 sirvientes la sujetaban, mientras que el médico le administraba una espesa tintura de opio para calmar el dolor y hacerla dormir. Después de tales pociones, permanecía inmóvil, pero su respiración se volvía pesada y sibilante. En el palacio se susurraba cada vez con más frecuencia que la muerte estaba cerca y que había que apresurarse a tomar una decisión sobre la regencia. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello mientras la soberana aún vivía. Al final del 42º día de enfermedad, dejó de levantarse de la cama. Su cuerpo estaba hinchado, especialmente la cara y el vientre, y la piel de las manos y el cuello se había oscurecido. Los médicos comenzaron a discutir entre ellos si debían continuar con el tratamiento con mercurio. El más anciano de ellos afirmó que, si la emperatriz moría, el cese del tratamiento daría pie a acusarlos de traición y brujería. Por lo tanto, aumentaron las dosis, justificándose con que el veneno, si se administra a tiempo, puede convertirse en medicina. En ese mismo periodo, en la sala contigua, tras unas pesadas puertas, se reunieron los consejeros de confianza y la guardia. Allí se planteó por primera vez la cuestión de quién y cómo anunciaría la muerte para evitar disturbios. Pero mientras la emperatriz vivía, sus sufrimientos se ocultaban tras un velo de silencio y puertas cerradas. Al amanecer de la 6ª semana de enfermedad, quedó claro que la emperatriz ya no podía hablar con coherencia. Sus labios se movían constantemente, pero de su boca solo salían sonidos aislados, sordos, roncos, como si se estuviera ahogando en su propia saliva. Sus ojos vagaban. A veces se detenían en un rincón vacío de la habitación, donde, según sus susurros, había figuras negras con coronas. Las camareras, que le cambiaban las vendas de las manos, contaban que la piel se desprendía en capas, dejando al descubierto un tejido húmedo y supurante que desprendía un olor fétido. Los médicos continuaban con las sangrías diarias, asegurando que el exceso de sangre caliente impedía la recuperación. De sus finas venas salía un contenido oscuro, casi negro y espeso, tras lo cual la emperatriz comenzaba a temblar de frío. En los días en que empeoraba, llevaban a la habitación ahumadores con humo de ajenjo y enebro para expulsar el espíritu maligno de la enfermedad. Sin embargo, el humo le impedía respirar, y la emperatriz comenzaba a toser tan fuerte que aparecían coágulos de sangre en la flema. Se reforzó la guardia en los pasillos que rodeaban las habitaciones. Cualquier intento de los sirvientes de transmitir cartas o rumores sobre el estado de la soberana se castigaba con el destierro o con azotes. Uno de los guardias, interrogado más tarde, dijo: «Nos ordenaron que no dejáramos entrar a nadie, ni siquiera a los príncipes cercanos o a los parientes. Decían que la enfermedad era contagiosa, pero nosotros sabíamos que no se trataba de un contagio. En realidad, en ese momento
se estaba librando en el palacio una lucha abierta, aunque silenciosa, por el poder. Los consejeros de la emperatriz discutían sobre la sucesión. Unos querían reconocer inmediatamente al hijo como soberano, otros ganaban tiempo para presentar a sus propios candidatos. Mientras tanto, en el dormitorio se producía una lenta destrucción del cuerpo humano. Las uñas de la emperatriz se volvieron quebradizas y se caían, y en la lengua aparecieron profundas grietas. La comida que le servían quedaba intacta. Solo podía tragar caldo líquido o vino con medicinas trituradas. En las almohadas se encontraban restos de sangre y pus procedentes de las úlceras de la nuca y el cuello, que se habían formado debido a la inmovilidad. En los informes del tesorero se conserva una descripción de cómo había que gastar importantes sumas de dinero en la compra de incienso, telas caras y velas para ocultar un poco el hedor en sus aposentos. Pero ni siquiera eso servía. El hedor se filtraba al pasillo y los guardias intentaban hacer guardia dando la espalda a la puerta. A mediados de la 7ª semana, la emperatriz cayó en un estado que los médicos denominaron semisomnolencia. Podía permanecer tumbada con los ojos abiertos durante horas, sin reaccionar a las llamadas. Solo de vez en cuando tenía ataques de miedo intenso. Gritaba que intentaban estrangularla. Arrancaba de las manos de los médicos las cucharas con los brebajes y exigía que le trajeran la icona del Salvador. Uno de los sacerdotes, que fue autorizado a confesarla, anotó en sus notas: temblaba como una hoja y no dejaba de preguntar si el Señor le perdonaría los secretos que solo conocían las paredes del palacio. Cuando le pedí que los revelara, se cubrió el rostro con las manos y dijo que no tenía fuerzas para hacerlo. En esos mismos días, en partes remotas del palacio, los militares se unieron a las negociaciones secretas. El comandante de la guardia ya tenía órdenes de cerrar inmediatamente las puertas de la ciudad y tomar el control del tesoro en caso de muerte. Exteriormente, todo permanecía en calma, pero dentro del palacio, todos sabían que los días de la soberana estaban contados. Los médicos, para justificar su impotencia, comenzaron a decir que la enfermedad era un castigo divino y que lo único que se podía hacer era aliviar sus sufrimientos con opio y frotarle la piel con ungüentos de azufre y plomo. Estos procedimientos solo le provocaban nuevas quemaduras y úlceras. Una noche, una doncella observó que la piel del vientre de la emperatriz se había vuelto tan fina que se transparentaban los vasos sanguíneos azules y debajo de ellos manchas oscuras parecidas a hematomas internos. Su respiración se volvió entrecortada y sus labios se pusieron azules. Pero incluso en ese estado, continuaron dándole polvo de mercurio, asegurándole que ya era demasiado tarde para retroceder. En los informes que se encontraron más tarde en los archivos, uno de los cortesanos escribió: «La soberana ya casi no es humana, sino un caparazón vacío. Vive del miedo, el suyo y el nuestro. Mientras respire, nadie se atreverá a declararla muerta, aunque sus ojos ya no tengan vida». Al amanecer de la 8ª semana, la enfermedad había llegado a su límite. La emperatriz ya no podía moverse por sí misma. Sus brazos y piernas estaban convulsionados, las articulaciones hinchadas, la piel de las espinillas agrietada, y de las grietas brotaba un líquido turbio. Tenía los labios cubiertos de costras de sangre y las encías tan podridas que los dientes se le movían y se le caían al toser. Tenía los ojos entrecerrados y las pupilas reaccionaban débilmente a la luz. Los médicos, aunque sabían que el final estaba cerca, continuaron con el ritual: darle a beber vino con cinnabario molido para llevar el tratamiento hasta el final.
En la habitación había un olor pesado y pegajoso, mezclado con el humo de la resina que quemaban para ahuyentar al espíritu de la muerte. Los sirvientes intentaban cambiar la ropa de cama, pero en una hora las sábanas ya estaban empapadas de sudor, pus y manchas de sangre. Solo tocaban su cuerpo con guantes para evitar el contagio, aunque muchos sabían que el veneno de mercurio no se transmitía como una infección. En los últimos días, comenzó a sufrir ataques de delirio, tan fuertes que por orden del guardia, 2 hombres armados vigilaban la puerta. Gritaba que intentaban envenenarla, exigía ver a su hijo, pero los guardias no dejaban pasar al heredero, ya que los consejeros temían que el joven aprovechara el encuentro para proclamarse gobernante mientras su madre aún vivía. En uno de esos ataques, se arrancó del cuello la cruz que llevaba desde joven y la arrojó a un rincón, gritando que Dios la había abandonado. El único testigo fue un sacerdote, al que se le ordenó guardar silencio. En la noche del tercer día de la fiesta de primavera, comenzó lo que más tarde se denominaría en los informes el último ataque. Su cuerpo se arqueó. Le salió espuma con vetas de sangre por la boca y se le pusieron los ojos en blanco. Los médicos le administraron una fuerte tintura de opio, pero su respiración se hacía cada vez más débil. Sus últimas respiraciones fueron acompañadas de un silbido similar a un gemido. Los testigos afirmaron que en ese momento su rostro ya había perdido cualquier rasgo humano. La piel adquirió un tono marmóreo. Los labios se volvieron azules y de la nariz y la boca comenzó a salir un líquido oscuro. La muerte sobrevino antes del amanecer. El cuerpo fue inmediatamente envuelto en un paño empapado, en una decocción de hierbas y, por orden del jefe de la guardia, sacado por una puerta lateral para evitar que se difundieran rumores. Los embalsamadores trabajaron con prisa. Debido a la hinchazón y la descomposición, los intestinos comenzaron a segregar un líquido maloliente que empapaba el suelo. Rellenaron las cavidades con una mezcla de sal, tiza molida y hierbas, pero solo lograron amortiguar parcialmente el olor. En el palacio, mientras tanto, se tomó una serie de decisiones rápidas. El Consejo de Ancianos anunció la muerte solo 2 días después, explicando el retraso por la necesidad de cumplir con el ritual. Para entonces, la guardia ya había tomado el tesoro y las llaves de los almacenes secretos habían sido entregadas a los partidarios del heredero. El primo, al enterarse de la muerte, intentó reunir a sus seguidores, pero fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario. Los primeros rumores en la ciudad eran contradictorios. Algunos decían que la emperatriz había sido asesinada, otros que había muerto de una enfermedad incurable. Los sacerdotes, en sus sermones, calificaban su muerte como voluntad de los cielos, pero entre ellos comentaban en voz baja que el metal que cura también puede matar. El pueblo, por su parte, recibió su muerte con fría cautela. Unos la lloraban, otros esperaban que con su partida cesaran los impuestos y las duras obligaciones. Esa mañana, cuando el ataúd con el cuerpo de la emperatriz fue trasladado a la iglesia en un féretro cerrado, ya se estaban negociando nuevas alianzas fuera de los muros del palacio. El poder había cambiado de manos, pero el veneno que había goteado en su copa durante tantas semanas seguía siendo un símbolo de su reinado. Una mezcla de miedo, fe en falsos remedios y lucha por el trono. Tras la muerte de la emperatriz, el palacio se convirtió en una fortaleza durante varios días. La guardia no dejaba salir a nadie sin permiso por escrito y se duplicó la vigilancia en todas las puertas de la ciudad. Se intentó contrarrestar los rumores de que la muerte había sido causada por veneno
anunciando que la soberana había fallecido humildemente en el Señor tras una larga enfermedad. Sin embargo, quienes vieron su cuerpo en sus últimas horas sabían la verdad. Las manchas oscuras en la piel y los tejidos destrozados no dejaban lugar a dudas sobre la acción del veneno de mercurio. El entierro se celebró sin despedida pública. Ni siquiera se abrió el ataúd ante los familiares más cercanos. Los sacerdotes leyeron las exequias en penumbra y se quemó tanto incienso en la iglesia que los feligreses se asfixiaban. Oficialmente, se explicó que era necesario para la pureza del rito, pero todos sabían que era para ocultar el olor a descomposición, que ni los embalsamadores ni los inciensos podían detener. Al día siguiente del funeral, el heredero, el joven hijo de la emperatriz, fue llevado a la sala del trono, temblando, rodeado por los consejeros de su madre. Fue proclamado soberano, pero el poder real pasó inmediatamente a manos del Consejo de Regentes. Este consejo, formado por antiguos allegados y los principales comandantes militares, ya a finales de la primera semana, comenzó a reescribir las leyes, derogando muchos de los decretos de la difunta. Se derogaron con especial rapidez los impuestos que ella había introducido para financiar las guerras, lo que supuso un alivio temporal para los comerciantes y artesanos. Sin embargo, los cambios se convirtieron en caos. El primo hermano, que estaba bajo custodia, logró enviar mensajeros a los aliados en las tierras vecinas, prometiéndoles privilegios a cambio de su apoyo en la lucha por el trono. En las zonas fronterizas comenzaron los disturbios. Los campesinos se negaban a pagar impuestos al nuevo gobierno, alegando que el anterior les había prometido la libertad. Esto dio pie a revueltas que, en algunos lugares, se convirtieron en enfrentamientos abiertos con las guarniciones. En las ciudades se multiplicaban los rumores. Algunos aseguraban que la emperatriz había sido víctima de una conspiración. Otros, que ella misma se había envenenado lentamente en un intento por alcanzar la inmortalidad. Los clérigos de diferentes diócesis interpretaban su muerte a su manera. Unos veían en ella un castigo por su orgullo, otros la muerte martirial de una mujer justa. Incluso en las crónicas de la corte, las descripciones diferían. Unas mencionaban un largo agotamiento del cuerpo por una enfermedad desconocida, otras una debilidad mortal por un tratamiento médico excesivo. En el extranjero, la noticia de su muerte fue recibida con alivio. Los embajadores de algunas potencias escribieron directamente a sus gobernantes que ahora se pueden llevar los asuntos sin temor a los caprichos repentinos tan propios de la difunta. Sin embargo, los vecinos temían que el debilitamiento del poder con un gobernante menor de edad diera pie a invasiones militares. Un mes después del funeral, el cuerpo de la emperatriz fue trasladado en secreto a otra cripta. Oficialmente, esto se explicó por exigencias rituales, pero en realidad la causa fue la rápida descomposición de los restos. El mercurio que impregnaba los tejidos aceleró la descomposición, y ni siquiera el sarcófago de piedra pudo contener el olor. En la memoria popular, su imagen se dividió. Para algunos, siguió siendo una gobernante severa e inflexible que no temía enfrentarse a sus enemigos. Para otros, era un símbolo de tiranía, arrogancia y fe ciega en medios destructivos. Su nombre se pronunció en voz baja durante mucho tiempo, y los narradores transmitían historias sobre cómo en sus últimas noches vio fantasmas que venían a buscar su alma. Pero el principal legado de su muerte fue que en la corte nadie se atrevió a utilizar el mercurio como remedio. Este metal, que hasta hacía poco
se consideraba casi sagrado en medicina, fue declarado sustancia maldita, y su uso se castigaba como atentado contra la vida. Así, la tragedia personal de una gobernante cambió la práctica médica en todo el Estado y con ello el equilibrio de poder, dejando el trono en manos de quienes, en los últimos días de su vida, se habían mantenido tras las puertas cerradas.